Bienvenidos y bienvenidas a todos a Repuli Podcast. De antemano, dando las gracias a todas las personas que nos dan nuestro apoyo en todos los diferentes episodios, el de Ana Scaling, el de Clara Castillo y todas las personas que vienen aquí. Gracias por su apoyo incondicional. Dando las gracias a Guzmán García Hijos y al doctor Vladimir Caraballo, quienes son las personas que nos apoyan y que nos patrocinan para que estemos aquí y que hace que llegue este contenido a cada una de esas personas. En el día de hoy tenemos a Alberto y a Disraelis hablando de tema internacional. Ya habíamos hablado anteriormente del tema de la gentrificación en Santo Domingo. Y hoy Disraelis nos va a hablar de la ley de alquileres de Argentina. Nos vamos de Santo Domingo a Suramérica. Exactamente, volvemos a Suramérica. Y hace casi un año estuvimos por la zona del Río de la Plata, en Uruguay. Ahora cruzamos el charco en ferry de nuevo y nos vamos a Buenos Aires. Tú sabes que es importante... Bienvenido, Alberto. Sí. Saludos a todos y a todas. Tú sabes que es importantísimo que ahora mismo con la convulsión que hay a nivel mundial sobre los mercados financieros, se va a escuchar mucho reformas tributarias, no solo aquí en República Dominicana, leyes de alquileres, tema de cómo se visualiza, reformas fiscales, la visualización también del panorama de cómo se ve el sector inmobiliario. Ningún país ahora mismo está ajeno a ninguno de esos temas. Leyes de alquileres, reformas fiscales, reforma tributaria. Hoy vamos a Argentina. Y Argentina principalmente porque Argentina tiene una historia súper interesante. Y más con su presidente Javier Milei, que ha dado mucho de qué hablar. Un personaje interesante. Yo quisiera, Disraeli, antes de empezar, a mí me gusta hacer esto, que tú le expliques a la gente dónde queda Argentina. Vamos a dar un pequeño briefing de la Argentina. Vamos a hablar de Argentina, la realidad de Argentina. La realidad de Argentina en el sentido de cuántos habitantes tiene, la moneda que se usa, cómo es la cultura. Y los amigos argentinos, que es uno de los países para mí más diversificados en cuanto a temperatura, en cuanto a clima, en cuanto a historia, en cuanto a geografía. Argentina tiene mucho, señor. Sí, y déjame decirte que para mí es un poquito jocoso hablar de ese país porque... ¿Por qué? Ellos son unos personajes peculiares y ellos creen que ellos hasta creen que Jesucristo nació en Argentina. O sea, ellos son como un poquito... Son muy orgullosos. No son muy orgullosos. Son como, a veces puede denotarse que son un poquito arrogantes. ¿Entiendes? Bueno, puedo hablar un poco por experiencia, por tener conocidos argentinos. No creo que sean arrogantes, simplemente que son muy directos, la verdad. Y eso hace que el resto de hispanoamericanos, que no somos tan directos, somos un poquito más suavecitos, caribeños, nos choca porque ellos van como muy frontales. Ellos son muy frontales. Vamos al grano. A los españoles y a los italianos, que te dicen la cosa Sí, los seca. españoles caen mal porque ellos te dicen no, pues no. Exacto. Ellos no te dicen no. Son mal, sino que... A ver, tienen otra cultura, otra mentalidad. Son más directos, exacto. Entonces, vamos con Argentina, señor Pérez. ¿Dónde queda, me dijiste? Sí. Argentina queda en el cono sur del continente americano. Ok, para que la gente se entre más. O sea, por ejemplo, ¿con qué hace frontera? ¿Hacia abajo de qué? Muy bien. Está debajo de Bolivia. También hace frontera con Chile, que es el vecino con el que tiene la frontera más larga. Es la tercera, me parece, frontera más larga en el mundo. La de Chile y Argentina. Lo divide los Andes. Obviamente con Uruguay, con Brasil. Estamos hablando de que están en la parte final de Sudamérica, porque la gente entienda donde está Venezuela, pero hacia el fondo, hacia abajo. Exacto, muy más abajo de muy Venezuela. Muy abajo. Pero el para que entiendan, sur. porque la gente... Porque lo tenemos Colombia y Venezuela. Eso es lo más... el tope de abajo. Ya, como son los que nos pillan más cerca, los caribeños, Colombia y Venezuela, se nos olvida un poco el cono sur porque están más distantes. Por eso estoy diciendo a la gente para que se ubique en la parte de lo más allá, lo que termina en el sur del continente americano. Que ahí veremos que hay el lugar famoso que a la gente le gusta, que es la Patagonia. Pero es otra cosa. Eso es otra cosa, exacto. Entonces, Argentina, Sudamérica, ¿cuáles son la cantidad de habitantes? La moneda... Cantidad de habitantes, según el último censo del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas,
tiene una población de alrededor de 47 millones de ¿Cómo? habitantes. Sí, Claro, Argentina es un país bastante... casi la misma proporción que España tiene un poquito más, 48, Argentina 47. Está más o menos De parecido. relajo, o sea, Y que son eso parecidos. Argentina, Sí. con sus anteriores Aunque- crisis económicas, Ojo. muchos argentinos salieron de Argentina. Exacto. Sí, también es cierto, ha habido una gran emigración. No es un país de emigrante históricamente, como el resto de Hispanoamérica, más bien. Pero Lo por contrario, Dios, fue un la país inflación- receptor la de infla- inmigrantes, La exacto. inflación de Argentina fue muy fuerte. Ujú. Hubo mucha migración de argentinos. Pero claro, Sí. de hecho, en un tiempo que muchos dominicanos migraron a Argentina. Exactamente. Sí, porque Básicamente. Argentina tuvo una época de oro. Sí, sobre claro. que Yo porque tengo podemos conocido. dividir varias veces. La primera ola de migración que Alberto se refiere es la de final del siglo XIX y principio del XX, sobre todo la de europeos y levantinos. Levantinos es gente de Oriente Medio, del Levante Mediterráneo, entiéndase Siria, Líbano, Sí. para que nos entendamos. Y Europa, sobre todo el sur, Italia y España mayoritariamente. Y más a partir de los 60, la inmigración hispanoamericana. Mayormente de países vecinos, claramente Paraguay y Bolivia históricamente, y siguen siendo las principales comunidades extranjeras. Y también algunos caribeños, algunos dominicanos y más recientemente venezolanos. Bueno, estos se han dispersado por toda Hispanoamérica Sí. realmente. Entonces, ¿cuál es la moneda que cursa allá? El peso argentino, aunque hablando un poco del presidente Milei, que no deja indiferente ni a propios ni extraños, un saludo al presidente Milei si llega a ver esto. Etiquétalo ahí cuando lo sube el Sí, video. exacto. Intentó, o era de sus promesas de campaña, hacer no una convertibilidad, sino un cambio de moneda, una dolarización. Quería ¿Por cambiar qué? la moneda. ¿Por qué? Por la inestabilidad propia del peso argentino debido a los vaivenes económicos que ha sufrido el país. Él entendió, y parte de sus asesores, que también muchos argentinos usan dólares como moneda de refugio. Era mejor ir paulatinamente eliminando el peso, pero ha quedado como una especie de estancamiento. También súmenle que él no tiene mayoría legislativa, porque está en una minoría y tiene que negociar con la oposición. por cierta Entiendo. medida. Que incluso yo tengo entendido que ellos tienen limitaciones de una cantidad X para sacar dólares Sí, fuera del la, país. la tenían. La había iniciado con el kirchnerismo. Ese se llama el famoso cepo cambiario. Que te Sí, refiero. no sé si antes de Milei, pero antes de Milei, Antes de exacto. yo tenía clientes que no podían pasar, no me acuerdo la cantidad. Hay una, Sí, había una había cantidad un que no. Parece tope que que Milei tenía- es un presidente con ideas totalmente libertarias. Exacto. Y que está tratando de hacer una transición a esta concepción, concepto Exacto. político. De un modelo bastante corporativista que tenía la Argentina. Milei va a salir del gobierno y la verdad es que sus efectos se verán mucho después. Porque Yo- estamos hablando de Ujú. 50 años más o menos. No, mira, puedes poner casi 70 años desde que el movimiento del general Perón inició y se metió en la vida política argentina. Yo siempre digo que para entender la política argentina hay que dividirla en dos cosas. En peronismo y literalmente en todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, es todo lo demás. Ahí entran desde los radicales, los que son de Argentina sabrán a quiénes me refiero, la Unión Cívica Radical. Ok. Partido de centro, sí, de centro reformista, vamos a decirlo así. Los distintos movimientos de derecha, ya sean libertarios, liberales, conservadores, y los militares, que han dado bastantes golpes de Estado en la historia reciente argentina. Claro, la más recordada es la del 76 al 83, por ser la que fue la más cercana, digamos, en términos históricos. Pero bueno, el punto es que estamos arrojando, para que no vayan a entender que es un tema de geopolítica ni de Exacto. política, pero para que ustedes entiendan por qué se da tal nueva ley de alquileres, hay que explicar el contexto político, histórico y económico de Argentina. Llega Milei, Sí. vamos a decirlo así, la esperanza de los argentinos. Ujú. Vienen muchos cambios y procesos en la economía de Argentina. Exactamente. Una de las cosas que se ven impactada por este cambio es el tema de los alquileres. Ujú. ¿Qué era lo que había antes de Milei y hacia dónde apunta Argentina ahora con este nuevo mandato de Milei? Antes de Milei, en el año 2020, se había aprobado la ley 27555 del año 2020. Concretamente se aprobó en julio del 2020 bajo la administración de Alberto Fernández, que era el presidente anterior a Milei. Esta ley era una ley muy interesante porque básicamente castigaba al propietario, pero también le ponía la vida imposible al inquilino. Me explicaré básicamente. Si bien es cierto, era bastante garantista con respecto a cómo proteger los derechos de los inquilinos, lo cual eso no está nada mal,
porque sabemos que puede haber algunos pillos que aprovechándose de su posición de tener una propiedad y gente que necesita donde vivir, podían hacer movimientos un poco truculentos para troncharle, digamos, la cuestión pactada. ¿Qué pasa? Esta ley hacía dos cosas. Tenías que poner una cantidad de dinero por anticipado bastante, medido en la inflación por las notas del índice de precio consumidor del Banco Central. Al mismo tiempo desincentivaba a un propietario a alquilar porque básicamente lo ponía a que no era muy seguro cómo podía llegar a una especie de arreglo contractual, lo que encarecía el acceso a la vivienda y al mismo tiempo hacía imposible, o no imposible, sino muy difícil, cómo llegar a que las partes se pudieran poner de acuerdo, aparte de que había que pagar más impuestos, tanto provinciales como locales. Por cierto, se me olvidó mencionar, la Argentina es un estado federal, las provincias son más o menos autónomas, tienen sus propios gobernadores, elegidos de manera popular por la población, tiene cierta autonomía. Tiene sus senadores. Sí, no? sí. Diputados, exacto. Cada legislatura le llaman a los congresos provinciales, por así decirlo. Esto variaba y sobre todo se afecta más en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires o capital federal. Es donde más se notaba esta cuestión. ¿Qué pasa? Al llegar mi ley, derroga la ley por el Decreto Nacional de Urgencia. Un Decreto Nacional de Urgencia es una medida extraordinaria que tiene la facultad del presidente, en dado caso para poder llevar hasta cierto punto dentro de los límites constitucionales ciertas reformas o proyectos que quiere llevar a cabo. Como el caso de que mi ley ahora mismo tiene minoría legislativa y le es un poco difícil llevar a cabo ciertos proyectos o ciertas iniciativas de su coalición de gobierno, al aprobar el decreto tiene cierta autonomía o más competencia en el Poder Ejecutivo, hasta cierto punto, claro, porque tiene algunos puntos delicados que llevarlo al Congreso y pactar cómo puede pasar esa medida. Ese decreto derroga la ley, el decreto se llama 320. ¿Y qué estipula? ¿Qué estipula? Estipula lo primero libertad contractual entre las partes, aunque se va a hacer de manera muy gradual, porque las personas que habían contratado bajo el viejo régimen de la antigua ley de alquileres van a seguir rigiéndose bajo esa cuestión hasta por lo menos 2 años. Va a entrar en vigencia, me parece que a partir del mes que viene, la derogación del decreto. O sea, personas que hayan contratado, ponte tú, entre diciembre de 2022 y octubre del 2023, más o menos se van a seguir rigiendo por la ley anterior, o viceversa. Si contrataron en octubre de 2023 hasta, podemos decir, septiembre de 2024, se mantienen en esta regla. Posiblemente se puede unificar en la libertad contractual del nuevo decreto de urgencia, que modifica la ley de alquileres, más o menos a partir de 2026 entre en una especie de, se me olvidó la palabra, como de, bueno, no le encuentro la palabra, la verdad, pero que pueda ser un régimen general para todos, en cierto sentido. Tú sabes que pudiéramos decir que prácticamente con la antigua legislación el propietario estaba totalmente desprotegido. Sí. Y el inquilino tenía todo a su favor. Básicamente. No había una violación de la propiedad privada completamente. De hecho, sí, en ciertos aspectos, si un inquilino se veía en una situación de impago, no podía llevárselo directamente a un tribunal para iniciarle consensual, sino que tenía que agotar ciertas instancias provinciales, municipales, para determinar si era apto de ir a juicio en dado caso de la violación contractual. Típico de los sistemas. No diré el nombre. No lo digas. Entonces, eso es interesante, verse en los reflejos de Argentina, porque cuando tú pones en peligro la propiedad privada, tú pones en peligro la economía. Sí. Y la República Dominicana está en un proceso de una nueva legislación de alquiler. No sé si ya entró en vigor. Que no, ahora se dividió en 2 partes. ¿Cómo? Que eso es bueno hablar de ese tema. Explícalo, porque se va a hacer un buen tema interesante. Hay una que es la que hablamos hay una que hablamos con Claudia Castillo, que hay que quiere, que es la normal, la que
Yo creo que Lo del subí un régimen podcast general. ahí que yo hablé en un canal que es la que viene a abogar directamente a lo que es la parte del propietario, habla del tema de los depósitos en el Sí. en el banco de reserva y todo esto. Pero ahora han subdividido eso en otra parte que todavía no se tiene la versión oficial, pero es un poco más agresiva que esa. Pero agresiva. ¿Agresiva en qué En- sentido? Ah, ¿A favor todo, de quién? todo se va a favor a la balanza del propietario. Es mucho, vamos, si la que estaba es es a favor, esto es el doble. Entonces, Directamente va a pasar algo como, entonces, como lo que pero estamos explicando acá en pero se entiende que se va a aplicar la primera que te estoy diciendo, pero eso Ok. es otra cosa. Entonces, nosotros no estamos viendo en esos reflejos porque Alberto lo sabe, tú lo sabes, en este país actualmente hay muchas personas que duraban un año sin su apartamento, pero sin es que- pagarle. Sí. pero es que lo de los alquileres, señores, miren. El que tiene propiedades y lo ha rentado sabe. O sea, la lucha que tú coges con un inquilino. No con todos, porque hay Exacto. buenos inquilinos. Pero eso era todo para favor del inquilino. Ujú. Y el propietario, venga, o sea, una locura para tú poder, tú como propietario a veces poder reclamar. Y entendemos que en el 2025 va a entrar En ya vigor. esa ley. Ok. La que sí va a estar difícil es la ley de intervención inmobiliaria, pero sí la ley de alquileres ya ha sido aprobada en primera instancia. Ujú. Falta la revisión y que sea aprobada por segunda vez por la Cámara de Diputados. diputados. Entonces, Ya fue en el Senado. entonces falta Ok. que aprobado otra vez y después el Senado. Entonces, Disraeli, entonces, viéndonos nosotros en el reflejo de Argentina, eso es lo que sucede en Argentina con la ley actual o de la ley de alquileres. Sucedía más con la anterior. Esa Con la anterior. Ya Porque ahora lo esta que fue es aprobada. libertad. Exacto, esto le da ¿Y libertad cómo ha de impactado, regulación. ¿Cómo ha impactado eso entonces actualmente? Porque, En a el ver, precio. Argentina todo el mundo sabe, ahora muchas empresas quieren ir allí a invertir, se ha liberalizado el mercado, Exacto. la burocracia. No, es más dinámico. Claro, todos sabemos que una transición, que es un proceso, que no nada de la noche a la mañana, pero ¿cómo en lo poco que ha habido, cómo ha impactado eso? Bueno, ha habido un aumento de un 120% en los precios en los últimos 12 meses, desde que se inició ese tipo de desregulación. Wow. 120%. Sí, claro, Wow. porque adivinen, también Argentina es un país que tiene una tasa de inflación de casi, según la última dato que revisé, acumulado, no de los meses de manera mensual que se ha ido bajando la inflación, sino de manera acumulada en todo el sentido, de 213.7%. Una locura que ha sido, de hecho, he visto Ojo, que... esto es acumulado de años anteriores, no es desde ahora, porque tú sabes que muchos detractores de Milei, sobre todo No, sí. de la línea Es acumulado, o sea, Exacto. No, que de hecho, Milei ha hecho un trabajo fenomenal. que ha para- ido reduciendo a nivel de claro, meses, sí. en realidad ha que ido reduciendo la yo inflación. no recuerdo ahora mismo, en ese mismo aspecto, no me acuerdo ahora mismo la fecha, pero yo sé que dijeron que para Argentina la recuperación va a pasar muchos años. claro, Sí, O sea, es así. 10 años o cuidado sin Inclusive más. 20 años, muchos Claro. dicen, puede ser. Sí. En el mejor de los Para casos. poder Ujú. recuperarse si llevan la forma como van. Entonces, ¿cómo Ojo, ha impactado? Aparte del porcentaje, la gente, el clima, El clima ahora puede darse de que la gente va a ser más precavida, van a tener que hacer más due diligence. Eso es lo que la mayoría de las consultoras especializadas en el tema inmobiliario le recomienda a los clientes. Por ejemplo, verificar cómo es el estado de un inmueble que va a adquirir, cómo llegar al punto de contratación y de pago. Por ejemplo, varía entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Me explico. En la ciudad de Buenos Aires, no, perdón, en la provincia, lo tengo acá anotado. Se tiene que pagar una comisión de inmobiliaria de más o menos un 4%, mientras que en la provincia, en la capital federal, o sea, en la ciudad, no existe esa comisión. Esa comisión es aparte del pago por adelantado que se hace a nivel de sufragar el contrato. Esto Ok. es más por cuestiones, creo, de la legislación interna de la propia Eso provincia. es básicamente parecido aquí, que el 2+1, prácticamente. Exactamente. Eso aplica más en la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo, ese pago por adelantado, del pago a la comisión inmobiliaria, que es un impuesto especial a las propiedades en la provincia de perfecto. Buenos Aires.
que no rigen la capital federal porque tiene otra legislación un poquito menos severa, digámoslo Ok. así. Ok. Ok, ¿qué otros aspectos o puntos importantes podemos rescatar sobre ese tema de Argentina? Bien, se puede decir que va a aligerar más la oferta, porque ahora mismo hay mucha demanda, pero hay poca oferta debido a cómo era la legislación anterior. Bueno, lógico, Que era- Claro, lógico. Loco, Hacía ¿quién iba a dos querer estar veces- construyendo Porque no había forma, no había No, forma. exacto. Es mucho Súmale riesgo. aparte los impuestos provinciales o municipales que tenía que pagar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, más que en Capital Federal, que le hacían la vida imposible a muchos constructores. Va a ayudar a que en cierta medida se pueda desarrollar algunas zonas que básicamente estaban estancadas o no tenían un atractivo nivel para invertir o crear nuevas demandas de habitacionales o de viviendas. Ok. No, yo de verdad con Argentina entiendo de que pueden y le vienen grandes cosas, pero desde luego todavía hay aspectos que deben de alinearse. Exacto. No es que nada va a ser de la noche a la mañana, pero Argentina es un gran país. Puede ser, Alberto, creo que el año que viene, porque en Argentina pasa algo parecido como en Estados Unidos, que hay elecciones de midterm, de medio Sí, término, Sí. que se elige 3/4 partes de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado, porque es probable que si llega a tener mayoría, muchas de las reformas que está planteando el gobierno de Milei, si llegan a tener por lo menos una bancada o un número de escaños suficiente, puedan ir a mayor puerto y no estar usando tanto los decretos de necesidad y urgencia, como sí lo ha hecho. Que por cierto, él no es el que más lo ha usado. De hecho, su antecesor lo usaba más y muchas veces teniendo mayoría absoluta en la Cámara. Dicho sea el paso. Pero eso, los medios no muy amigos Tú del sabes que presidente no. Milei no Tú lo van a sabes que no. decir. Tú sabes que no. Pero entiendo de que sí. Argentina es un gran país. De hecho, es un país que quiero ir. Es un país que quiero ir porque tiene mucha cultura, mucha historia y muchas cosas que ver. Y promete mucho. Y qué bueno que está haciendo una transición en cuanto a la materia de inversión. Porque una de las cosas que para nadie es un misterio que desarrolla un país son las inversiones inmobiliarias. Exacto. Eso lo podemos ver aquí, República Dominicana, somos el mejor ejemplo. Ujú. La inversión inmobiliaria Exacto. turística, eso lo podemos ver en su vecino Paraguay, que luego vamos a hablar de ese El de tema. en Paraguay, otra ocasión. exacto. Ujú. Pero el mejor ejemplo lo pongo Dubái. Exacto. Pero Dubái. todo tiene que existir garantía jurídica, tiene que existir derecho garantizado de la propiedad privada, Ujú. tiene que haber facilidades económicas y financieras. Exactamente. Y Argentina, sé que esto le va a hacer muy bien. Y qué bueno que haya traído ese tema a colación, porque es un país de la región. Y para que ustedes vean que no solamente en la República Dominicana se dan estos aspectos, Ujú. muchos de los países actuales se están viendo. Pero nada, yo entiendo de que es un gran tema. Si las personas tienen alguna duda, alguna inquietud, Exacto, hacerlo pueden a hacerlo. través Sí, en los comentarios En lo la caja pueden de dejar. comentarios y con gusto le Israel, responderemos. ¿algo más para cerrar? ¿Algún dato curioso de Dato Argentina? curioso, yo Dato sé que- curioso, que a la dato gente le curioso. gustan mucho los datos curiosos de este Perdón, programa. Argentina tiene mucho dato interesante. Sí, voy a dar Dame dato curioso de Argentina para cerrar. Ya, Por ya, ejemplo, ya, la ya. fundación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabían que fue fundada 2 veces? Sí, ¿Cómo así? así como lo ¿Cómo ven. así? Ni yo Su primera sabía eso. fundación fue en 1536 por Pedro de Mendoza, un explorador andaluz. La primera fundación se dio en una zona que no era realmente muy apta para crear una ciudad, porque era casi una zona pantanosa. Como se llenaba de mosquitos y de otras enfermedades, terminaron demoliendo esa zona, lamentablemente. Esa es la primera fundación de la ciudad. Y la segunda fue por Juan de Garay, un adelantado de origen vasco, me parece. Este la fundó en 1580, que es la zona donde se encuentra la actual ciudad de Buenos Aires, que fue la zona más cercana al Río de la Plata y es más apta y habitable. Ok. Por eso se dio 2 fundaciones de la capital argentina. ¿Qué más dato importante? ¿Solamente ese? Si quieren algo más, no sé. No, hasta ahí. Para mí es un país con mucho contraste. Sí. Argentina, tú realmente. ahora mismo puedes estar en una zona que esté, yo no sé qué temperatura bajo cero con un coat, Exacto. allá viendo los glaciares, pero así Exacto. mismo te puede estar en una zona totalmente árida, desértica. Semidesértica. allá en el Literalmente. norte. Es un país mixto, vamos a decir. Totalmente. En muchos aspectos. Totalmente. Buenas Ujú. carnes, buenos vinos, paisajes
Espectaculares. Ujú. Los alfajores, wow. Hay mucha gente que antes por su economía y por todo le llamaban que era la Europa de Occidente. Porque tenía de como Occidente, contraste. no, sería de Sudamérica. De Sudamérica, Exacto. porque tiene el contraste de, como tú Sí, dices, no, que abajo claro, es frío. Igual en una pasa parte mucho, frío. Igual pasa mucho con Chile. Y es también. como que tienen Sí. como clima mixto, como que en esta parte hace calor. Sí, porque hay en esta una parte zona hace que frío. puede ser tropical o subtropical, casi selvática, en la zona fronteriza con Paraguay Te y digo que Brasil. tiene de todo, viejo. Y la zona más al sur, Sí. como dice Alberto, con clima extremo, viendo No, te digo, glaciares. es Wow. mixto. Ujú. Pero nada, señores, síganse suscribiendo y difundiendo nuestro contenido para poder seguir llegándole a más personas y esta comunidad siga creciendo. Esto es Republic Podcast. Vamos allá.